Hola, pequeños aventureros. Bienvenidos a Historias del Arco Iris, donde la magia y la diversión nunca terminan. Prepárense para un cuento lleno de fantasía. Dicen que los arcoíris nacen de la magia, pero también pueden desaparecer si alguien roba sus colores. Dicen que los globos aerostáticos vuelan alto, pero hay uno que puede llevarte a mundos que ningún adulto recuerda. Y dicen que solo los corazones valientes pueden restaurar la luz cuando el mundo se apaga. Esa es la aventura que vivirán Marco y Lila, dos hermanos que descubrirán que, a veces, los colores necesitan héroes. En un pequeño pueblo rodeado de montañas, vivían dos hermanos, Marco, un niño curioso que siempre llevaba un cuaderno para dibujar, y Lila, su hermana menor, llena de imaginación y risas. Una mañana, después de una tormenta, los niños salieron corriendo al jardín para ver el arco iris. Pero algo estaba mal. El cielo estaba gris, pesado, como si hubiera olvidado cómo brillar. Lila frunció el ceño. Marco, ¿por qué no salió el arco iris? Marco observó el cielo con seriedad. No lo sé, pero parece que falta algo. Y tenían razón. En ese preciso momento, muy lejos de su casa, un brujo llamado Sombrano había robado los colores del arco iris para encerrarlos en frascos mágicos y apagar el mundo poco a poco. Mientras los hermanos caminaban cerca del granero de su abuelo, escucharon un fos muy extraño. De pronto, detrás de los árboles, apareció un globo aerostático gigante, con parches de colores brillantes y una cuerda dorada que parecía moverse sola. Lila abrió los ojos de par en par. Un globo encantado. Marco tocó la cesta de mimbre y sintió un calorcito agradable. Un símbolo apareció en el costado del globo, un arco iris incompleto, con los colores apagados. La cesta se inclinó hacia ellos, como invitándolos a subir. Los hermanos se miraron, y sin pensarlo, subieron. Apenas sus pies tocaron la madera, el globo se elevó suavemente. Subió sobre las casas, sobre los árboles, sobre las montañas. Y entró en un cielo lleno de luces, espirales y caminos hechos de viento. El globo no necesitaba piloto. Él mismo sabía a dónde ir. Después de un viaje que parecía un sueño, el globo aterrizó en un mundo mágico donde los colores estaban vivos. El pasto cambiaba de tonalidad con cada paso, el cielo era rosado, los ríos eran turquesa, y las nubes tenían forma de pinceles gigantes. Pero había un detalle doloroso. Muchas partes del paisaje estaban en blanco y negro, como si alguien hubiera borrado la alegría del mundo. Un pequeño duende, del tamaño de una taza, se acercó corriendo. Tenía la barba azul y los zapatos amarillos. ¿Llegaron al fin? El arco iris fue robado y si no lo recuperamos pronto, todos los colores desaparecerán. Ustedes fueron elegidos por el globo de colores, el guardián más antiguo del mundo cromático. Marco tragó saliva. ¿Y qué debemos hacer? El duende señaló un mapa que apareció en el aire. El brujo Sombrano escondió cada color en un lugar distinto. Solo un corazón puro puede recuperarlos. Lila levantó la mano emocionada. Nosotros podemos hacerlo. Marco y Lila fueron en búsqueda de los colores. Primero fueron por el color rojo, el bosque de las emociones. El bosque estaba lleno de árboles que cambiaban de forma según lo que uno sentía. Marco y Lila tuvieron que enfrentarse a sus propios miedos para recuperar el frasco rojo. Cuando lo hicieron, las hojas del bosque ardieron en colores brillantes. Después fueron por el color azul, el lago de los recuerdos. El lago estaba quieto como un espejo. Para obtener el azul, Lila recordó a su abuela cantándole cuando era pequeña. Una lágrima cayó al agua y, con ella, el color regresó.
El tercer color que buscaron fue el verde, la colina susurrante. El viento hablaba en la colina. Para devolver el verde, Marco escuchó con atención y prometió cuidar de la naturaleza. El prado volvió a sonreír. El cuarto color que buscaron fue el amarillo, el desierto de los rayos. El sol no brillaba allí. Pero Lila, con su risa luminosa, logró encender la arena y liberar el amarillo. Como quinto color fueron en búsqueda del morado, la cueva de los sueños. En la oscuridad, las ideas de Marco formaron dibujos que flotaron como luciérnagas. El morado volvió a ser libre. Y por último fueron por el último color, el naranja, la montaña del eco. Marco gritó un "lo lograremos" con toda su fuerza, y la montaña le devolvió un eco tan cálido que el color naranja se liberó de inmediato. Cuando todos los colores estuvieron juntos en la cesta del globo, este brilló como nunca. Los hermanos llegaron al castillo del brujo, un lugar oscuro donde todo estaba en tonos grises. Sombrano apareció envuelto en una capa negra. Los colores son peligrosos. Con ellos, los niños sueñan, ríen y crean, y yo quiero silencio. Lila dio un paso al frente. Pero sin colores no hay vida. Los frascos comenzaron a vibrar. Marco tomó uno con fuerza y lo levantó al cielo. Una luz roja salió disparada, seguida del azul, el verde, el amarillo, el morado y el naranja. Sombrano intentó detenerlos, pero era tarde. Los colores lo rodearon y lo transformaron en un pequeño pincel inofensivo. El arco iris se formó sobre el castillo. Y luego se extendió por todo el cielo del mundo mágico. El globo llevó a los hermanos de vuelta a su pueblo justo al amanecer. Un arco iris enorme se dibujaba en el cielo, más brillante que nunca. Lila se rió feliz. Lo logramos, Marco. Marco sonrió mientras abría su cuaderno. Sí, y esta vez lo voy a dibujar para que nunca olvidemos esta aventura. El globo se elevó una vez más y desapareció entre las nubes, como si buscara a los próximos héroes del color. Los colores del mundo no solo están en el cielo, sino también en nuestras acciones. Cuando cuidamos, reímos y compartimos, llenamos todo de luz. Cada corazón puede ser un arcoíris colorado. Este cuento ha terminado. Esperamos que hayas disfrutado de esta mágica aventura. No olvides darle a like, suscribirte y tocar la campanita para más aventuras mágicas en Historias del Arco Iris. Hasta la próxima, amigos.